Todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido fascinados con las propiedades del tiempo. Los escritores de libros y de películas se sienten obsesionados con este tema, por sus cualidades inescrutables. En la novela y subsecuente película Tiempo Cambiante, un ministro cristiano en el siglo VI encuentra una máquina del tiempo y viaja 110 años en el futuro, es decir, hasta nuestro presente. El hombre queda escandalizado al encontrarse con una sociedad insolente, hostil, que se ha apartado de sus creencias espirituales. Es una historia de ciencia ficción muy bien hecha, una que entretiene la imaginación. En la actualidad, son muchas las películas y series de televisión, cuyo argumento principal es los viajes a través del tiempo, y es así porque al reflexionar sobre este asunto, estas jornadas teóricas hacen que uno se pregunte si será posible realizarlas. En una serie muy popular en Estados Unidos titulada Quantum Leap, Salto Cuántico, su protagonista el Dr. Sam Beckett viaja en el tiempo teniendo como guía un holograma, decidido a cambiar el pasado por algo mejor. En otra serie que se titulará Seven Days, 7 días, el protagonista Frank Parker viaja en una máquina del tiempo, 7 días en el pasado, siempre para impedir tragedias o acontecimientos terribles. ¿Quién no ha soñado en algún momento de su vida con trasladarse a otra época, ya sea pasada o futura? ¿No cree que sería maravilloso poder ir al pasado y ver los grandes momentos históricos de la humanidad? Para los cristianos, los grandes eventos de la Biblia serían los primeros en esta lista: ver el arca de Noé, a Moisés delante de Faraón, o a José confrontando a sus hermanos. A no dudar nos proveería revelaciones maravillosas. Quizá la lista de deseos estaría encabezada por los grandes milagros, tales como las 10 plagas de Egipto, o la división del Mar Rojo. En la historia del Nuevo Testamento, los milagros del Señor Jesucristo y los eventos de su crucifixión profundizarían grandemente la comprensión de esos que hemos confiado en su nombre. Las visiones, sonidos y olores de la historia secular serían igualmente fascinantes, eso sin mencionar el aspecto educativo. ¿No le parece que sería increíble poder saber cuál fue la verdadera relación que existió entre Alejandro el Grande y su padre Filipo? ¿Cómo lucía Nabucodonosor, Jerjes, Nerón o Poncio Pilato? ¿Cómo se construyó la Gran Pirámide? Poder ver la época de oro de Grecia y Roma le proveería revelaciones asombrosas al estudiante de historia. Y uno se pregunta, pero, ¿será que ya pasó la grandeza de ellos para siempre y nunca se verá nuevamente? El pasado es una cosa, pero, ¿qué con respecto al futuro? Esta generación de hecho ha visto 50 años de avances tecnológicos de importancia. El siglo XX fue testigo de la transición del caballo hasta las naves espaciales, de la pluma de escribir a las supercomputadoras. Pensando en estas cosas, uno se siente sobrecogido en ocasiones, sintiendo el deseo de ver qué será lo próximo en el futuro. Es imposible dejar de especular y preguntarse, ¿será tal vez un vehículo impulsado por una celdilla de poder con capacidad para levitarse, que no contamine ni tampoco precise de las autopistas pavimentadas? ¿Que no se necesiten carreteras que tengan que ser reparadas a cada rato por el paso constante de las ruedas de los vehículos? ¿Que no haya necesidad de llantas, engranajes o motores que requieran gasolina? Automóviles controlados por computadora, capaces de evitar las colisiones y con sistema de autonavegación, serían el complemento para los hogares computarizados y los sistemas de comunicación. La comida podría ser sintetizada. También podríamos usar sistemas personales de antigravedad. Los robots podrían hacerse cargo de las labores domésticas. Prácticamente se turba nuestra imaginación al pensar en todas estas posibilidades. Luego experimentamos temor, y nos preguntamos, ¿reemplazará la tecnología a Dios en las mentes de las personas de la próxima generación? ¿Corromperá la ingeniería genérica a los hombres convirtiéndolos en esclavos que trabajan bajo las órdenes de unos pocos jefes supremos? ¿Terminará la vigilancia universal eliminando por completo la privacidad y permitiendo que los déspotas reinen libremente? ¿Acabarán esas computadoras y robots que fueron creados como siervos, siendo los amos? Esos que estudiamos la profecía bíblica sabemos que la escritura sugiere este tenebroso escenario. La imagen de la bestia y la marca asociada con el anticristo involucra cierta forma de alta tecnología. Al repasar la historia de la humanidad, uno no puede escapar del hecho simple de que los hombres siempre han abusado de la tecnología. Tales pensamientos nos turban con temor, pero pronto llega el alivio cuando recordamos que es imposible viajar en el tiempo. Gracias a Dios que es así. El viajar al pasado podría alterar el presente y el futuro. Solo piensa en la posibilidad de que un pícaro pudiera viajar al pasado y cambiar las cosas a su favor. Si cometiera un crimen en una época diferente a la suya propia, podría alterar catastróficamente el futuro. Y para crímenes cometidos en el tiempo se necesitarían igualmente policías que pudieran viajar a través de él. Ellos no solo sabrían lo que usted hizo, sino lo que está haciendo y lo que hará. Dado que vivimos en un mundo de seres humanos falibles y pecadores, los viajes en el tiempo representan una multitud de horrores. Viajar al pasado sería provocar un desastre, el solo hecho de estar allí sería alterar la historia. Ir al futuro
sería saltar hacia un mundo de tecnocracia, despotismo, perversidad y superarmas. Al menos así es como ven el futuro casi todos los escritores de ciencia ficción. Este es el punto de vista secular del futuro, pero no porque estén convencidos en realidad que es posible viajar a través del tiempo. Pese a todo, sus especulaciones son interminables. El punto de vista secular, La máquina del tiempo del escritor Herbert G. Wells, es el modelo final para tales conjeturas. El héroe de su novela viaja al futuro, solo para encontrar que el hombre se ha destruido a sí mismo en una serie de guerras, emergiendo finalmente en un futuro sombrío de tribalismo primitivo y degeneración genética. De hecho, tal pesimismo se convirtió en el sello de la ciencia ficción del siglo XX que siguió al trabajo original de Wells. Las incursiones de ficción hacia el futuro describen invariablemente el rompimiento de la sociedad, unido con la locura científica. La autodestrucción y los desastres naturales son los temas gemelos de los autores visionarios que imaginan varios métodos de viajes en el tiempo. Los caracteres de ficción que viajan al pasado están preocupados con alterar la línea de tiempo ya sea en forma accidental o a propósito. Sus jornadas están colmadas con desastres, dilemas y finalmente aniquilación. Para la mente secular, los viajes en el tiempo son fantasía, comedia, o caos anárquico. En la serie Viaje a las Estrellas se presentan las numerosas paradojas que enfrentan los viajeros en el tiempo. Stephen W. King, autor del libro Historia del Tiempo, escribe, una forma posible de explicar la ausencia de visitantes del futuro sería decir que el pasado ya está determinado porque hemos observado y visto que no tiene la clase de curvatura necesaria para permitir viajar retrospectivamente desde el futuro. Por otra parte, el futuro es desconocido y está abierto, de tal manera que bien podría tener la curvatura requerida. Esto significaría que cualquier viaje en el tiempo estará confinado al futuro, que no habría oportunidad alguna de que el Capitán Kirk, el protagonista de la serie Viaje a las Estrellas, y su nave espacial Enterprise regresen al tiempo presente. Esto explicaría por qué no hemos sido invadidos todavía por turistas del futuro, pero no evitaría el problema que surgiría si uno pudiera ir al pasado y cambiar la historia. Supóngase, por ejemplo, que fuese posible regresar y asesinar a su bisabuelo mientras todavía es un niño. Hay muchas versiones de esta paradoja, pero son esencialmente equivalentes. Uno tendría contradicciones y tuviera libertad para cambiar el pasado. El señor Hawking pasa a decir que una explicación para esta paradoja es la consistencia física. Según la física no permitirá que alguien regrese en el tiempo, a menos que la historia demuestre que ya había llegado al pasado. Alternativamente, postula que los visitantes del pasado podrían participar en historias alternativas las cuales difieren de la historia registrada, de tal manera que podrían actuar libremente, sin la restricción de consistencia con la historia previa. Y sigue diciendo, el productor de cine Steven Spielberg se divirtió con la noción presentada en las películas de Regreso al futuro en las cuales, el protagonista Marty McFly regresa al pasado y cambia el romance de sus padres, transformándolo en una historia mucho más satisfactoria. Hawking y los otros físicos que siguen los pasos de Albert Einstein, postulan que hay una gran diversidad de dimensiones, puentes de tiempo, agujeros negros, de gusanos y casi una serie inimaginable de hileras de energía y partículas energéticas. Gran parte de su trabajo hace referencia al concepto del agujero negro. Su investigación indica que la relatividad general, si es cierta, apoya la teoría de que la creación del universo tuvo su origen a partir de una gran explosión o Big Bang, surgida de una singularidad o un punto de distorsión infinita del espacio y el tiempo. Más tarde depuró este concepto considerando todas estas hipótesis como intentos secundarios de describir una realidad, en la que conceptos como la singularidad no tienen sentido y donde el espacio y el tiempo forman una superficie cerrada sin fronteras. El brillante físico Michio Kaku es profesor de física teórica en el CUNY Graduate Center y el CCNY. Él deja que su mente vague mucho más allá de los límites de la gran mayoría. Razona que las civilizaciones avanzadas, tal vez ya han perfeccionado los viajes en el tiempo, pero que para hacerlo deben tener acceso a cantidades masivas de energía, queriendo implicar con eso, al poder de la entera galaxia. Y dice en una porción de su bestseller Hiperespacio, una odisea científica a través de universos paralelos, curvas del tiempo y la 10ª dimensión, comillas, ¿existen dimensiones superiores? ¿Están los mundos invisibles más allá de nuestro alcance, más allá de las leyes corrientes de la física? Aunque las dimensiones superiores hayan sido históricamente cosa de charlatanes, místicos y de escritores de ciencia ficción, muchos físicos teóricos creen ahora, no solo que las dimensiones superiores existen, sino que además pueden llegar a explicar algunos de los más profundos secretos de la naturaleza, aunque hay que aclarar que no existen evidencias experimentales para ser expertos en la 10ª dimensión, o encontramos vida inteligente dentro de la galaxia que ya haya utilizado estos niveles astronómicos de energía.
o luchamos por varios miles de años antes de alcanzar esta habilidad por nosotros mismos. Por ejemplo, nuestros actuales colisionadores de átomos aceleradores de partículas pueden aumentar la energía de una partícula a más de 1 billón de voltios electrones, lo cual equivale a la energía que se crearía si se acelera un electrón por 1 billón de voltios. El acelerador de partículas más grande se encuentra localizado en la actualidad en Ginebra, Suiza, y es operado por un consorcio de 14 naciones europeas, pero esta energía es nada ante la energía necesaria para explorar el hiperespacio, que sería equivalente a 10 elevado a la 19ª potencia de 1.000 millones de voltios electrones, o 1.000 billones de veces más grande que la energía que podría producir el supercolisionador. Es así como los viajes en el tiempo están limitados en dos formas: a las aterradoras paradojas y a la falta de habilidad para encontrar la potencia suficiente para realizarlos. No obstante, por decirlo de alguna forma, eso no impide que la mente curiosa explore las formas de salir de la caja. En las principales universidades alrededor del mundo, muchos físicos andan en busca de una solución respecto a lo que Einstein llamó la teoría del campo unificado, una forma matemática de explicar el universo. Para los iniciados, su mundo de electrones, antielectrones, positrones, quarks, anillos, hileras, vórtices y una miríada de otros términos descriptivos, rayan lo sobrenatural. El punto de vista bíblico. En realidad, lo que todos estos científicos están tratando de hacer es querer tocar el rostro de Dios. Esto nos lleva de regreso a una pregunta básica: ¿qué es realmente un viaje en el tiempo? Como ya hemos visto, según el punto de vista secular, es penetrar el muro entre nuestra dimensión y otras dimensiones. De acuerdo con los físicos, hay como 10 dimensiones, o tal vez más. La Biblia describe exactamente la misma idea estructural, pero esto no debe sorprendernos, dado que es el manual que nos ofrece el Creador del universo. Tal vez la verdad más fundamental de nuestra existencia es que Dios se encuentra fuera de los muros dimensionales de nuestro mundo. Está más allá del largo, ancho, alto, tiempo, o cualquier otra dimensión que los matemáticos o científicos puedan descubrir, ya que hizo todas las dimensiones. Es el Creador y puede viajar a través de ellas libremente. Si el viajar en el tiempo es como crear una especie de túnel entre dimensiones paralelas, entonces, si se cuenta con el poder suficiente, es posible dar un salto en el tiempo. Dios sí tiene ese poder. Asimismo, se encuentra más allá de lo que se conoce como línea del tiempo, mientras que nosotros estamos, o sobre la línea, o dentro de ella. Dios está fuera y declara con claridad que puede ver cualquier parte del tiempo, conforme le plazca. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no he hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Isaías 46, 9,10. En su famosa exhortación a Israel, Dios les pide que recuerden todo lo que ha hecho por ellos. No solo eso, se declara a sí mismo como el Señor del tiempo. Aquí, amablemente le suplica a Israel que recuerde las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, refiriéndose con eso a las cosas de la eternidad, representadas por la palabra hebrea olam. El Señor le dice a Israel que recuerde lo eterno, no los ídolos transitorios de esta tierra. Declara que es el principio y el fin, como lo afirma Génesis 1, 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde nuestra perspectiva, el Señor está hablando de una línea de tiempo, mientras que desde su punto de vista, los elementos a lo largo de esa línea son solo aspectos de un propósito mayor. Como es el Creador, puede aparecer en cualquier parte a lo largo de la línea que llamamos tiempo, es decir, que mientras permanece en su dimensión natural, puede penetrar y colocarse en cualquier punto, cosa que nosotros no podemos hacer. Él es único, es quien define el universo, quien lo origina. Además, declara los eventos redentores de nuestro mundo, desde la historia más antigua hasta el futuro más distante. Su propósito se cumplirá y su deseo prevalecerá. Como Señor del tiempo, puede viajar a cualquier punto en la historia, pasado, presente o futuro. De hecho, no tiene que desplazarse de un sitio a otro, porque está omnipresente en todas partes al mismo tiempo. En un sentido real y verdadero, el punto de vista bíblico de los viajes en el tiempo es simplemente otra opinión de Dios. Poniéndolo en otra forma, para poder viajar en el tiempo, es necesario que se nos permita hacerlo porque es Dios quien guarda las puertas del tiempo, el plan redentor. Mientras el hombre secular puede especular acerca de los viajes interdimensionales, de hecho está omitiendo la parte más importante de la fórmula, que es el propósito de la línea de tiempo de Dios. La historia de nuestro universo, hasta donde se nos ha permitido ver, está dedicada a la redención y restauración. Pero, ¿de dónde sacó el hombre la idea de viajar en el tiempo? La inspiración provino de la Biblia. Moisés y otros profetas del antiguo Israel demostraron una y otra vez que había un futuro discernible. Por medio de ellos, el Señor también se declaró a sí mismo como el Dios que vive por la eternidad. Los sacerdotes de la antigüedad declararon en sus rollos que el pasado lejano y el futuro distante
estaban unidos por el propósito de Dios. Incluso los antiguos sabían de los viajes en el tiempo. Hoy, al tener la Santa Biblia en nuestras manos, nos damos cuenta que en ella tenemos el único vínculo verdadero en el mundo con esa línea del tiempo. Solo la Escritura retiene la filosofía correcta de la historia, y solo la Biblia, al narrar el recuento de los nuevos cielos y la nueva tierra, presenta el resultado final de este universo. El principio primordial de toda la creación es rectificar la destrucción que se inició cuando el dragón antiguo, Satanás, trastornó el orden celestial. Su rebelión provocó oleadas de destrucción que se propagaron en todas las direcciones, incluyendo la Tierra. En un sentido bien real, la línea de tiempo que comienza con la creación y finaliza con la perfección, existe solo para satisfacer el propósito de Dios. El hombre secular no puede ver esta verdad. Su visión y propósito no es seguir al Creador sin asumir el papel de Dios. El hombre egotista anhela ser el amo y controlar las dimensiones de tiempo y espacio, sin reconocer que solo le pertenecen al Creador. El Señor declara que son inseparables de Él. Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro, y barra de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste, y lo oíste todo, ¿y no lo anunciaréis vosotros? Ahora, pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías, ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Isaías 48, 3-7. En esta afirmación, el Señor desea que Israel sepa que Él y solo Él, es el Dios de la historia, no un ídolo falso. Desde tiempos inmemoriales, los hombres han intentado atribuir la obra del Creador a varias ideas falsas. Algunas veces esos conceptos son filosofías, otras religiones y en ocasiones la ciencia. Sea lo que fuere, la realidad es que son formas de remover a Dios de la causa central del universo. La Biblia nos dice que Dios es tanto creador como consumador, el alfa y la omega, el alep y el tab, Adán como viajero del tiempo. En la Biblia es mucho lo que se habla sobre viajes en el tiempo, pero como veremos, siempre es con un propósito, nunca se hace a la ligera, siempre se lleva a cabo con miras hacia el futuro. Algo interesante es que no encontramos un solo ejemplo en la Escritura de que Dios haya llevado a alguien al pasado. Antes de examinar algunos de los viajeros en el tiempo, debemos reiterar que desde el punto de vista del hombre, el futuro todavía no ha ocurrido. Al intentar ver hacia adelante, el hombre no puede ver nada, solo vacío. Los adivinos, videntes y mediums, a menudo obtienen grandes sumas de dinero con sus reclamos de que pueden predecir el futuro. Sus intentos casi siempre están acompañados por una serie interminable de fallas. Para viajar en un reino que solo le pertenece a Dios, uno debe conocer al amo de la eternidad. Los profetas falsos siguen o sus propias urgencias carnales o los susurros que escuchan desde el reino de las tinieblas. De ninguna manera están conectados con la fuente real de información. Eruditos de la antigüedad dicen que el primer hombre, Adán, vio el futuro. Un comentario judío del Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia, declara que Dios le dio a Adán la oportunidad de mirar hacia el futuro. Estos sabios afirman que en los momentos que siguieron a su pecado, a Adán le fue permitido ver las páginas de la historia futura, ver aquel que sería el adecuado para actuar como líder, quien llevaría al mundo de regreso al estado de perfección que Dios intentó en el principio. Adán fue condenado a morir el día que pecó. Dice la Escritura que tenía 130 años cuando nació Seth y que vivió otros 800 años después de eso. Murió a la edad de 930 años. Le faltaron 70 años para cumplir su día completo. 2 Pedro 3, 8 nos dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, lo cual implica que un día de acuerdo con la perspectiva de Dios, bien pueden ser 1000 años. Según los eruditos judíos, Adán pudo mirar hacia el futuro y ver que David estaba destinado a llevar a cabo el propósito que le había asignado Dios, aunque aparentemente también observó que viviría solo por un corto periodo de tiempo. Ellos declaran que entonces Adán le cedió a David los 70 años de su propia vida para que pudiera llevar a cabo su misión. Ahora, esta historia no se encuentra en la Biblia, pero así sea verdad o mentira, ilustra el punto de que la eternidad no es algo que yace más allá de la humanidad, sino que se encuentra dentro del hombre de Dios, de tal manera que la verdadera visión profética es simplemente la habilidad dada por el Señor para mirar a través de la pared dimensional, así sea que de hecho se viaje corporalmente o simplemente en el Espíritu de Dios, es algo inmaterial. Los hijos de Set. Hay otra evidencia de que Adán viajó en el futuro. Set nació después de la muerte de Abel. En su genealogía se encuentra el piadoso Noé, luego Sem, Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel. Los hijos de Set, incluyendo Enoc y Matusalén, también fueron hombres que vivieron en comunión íntima con Dios.
Algunos de ellos probablemente también viajaron en el tiempo. Cuando uno mira retrospectivamente a la forma como vivieron sus vidas, la conclusión es ineludible. Refiriéndose a los hijos de Set, el historiador judío Flavio Josefo escribió: fueron también los inventores de esa especie particular de sabiduría relativa a los cuerpos celestes y su orden. En otras palabras, estos hombres primitivos eran astrónomos y matemáticos. Tenemos evidencia contemporánea de esta verdad en la Gran Pirámide, respecto a la cual matemáticos teóricos han declarado que refleja el conocimiento de nuestro sistema solar y la física de nuestro planeta. Pero, ¿construyeron los hijos de Set la pirámide? Josefo afirma que sí. Dice en su obra Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo 2, parágrafo 3, y para que sus invenciones no se perdieran antes de ser ampliamente difundidas, como según la predicción de Adán todas las cosas serían destruidas primero por el fuego y luego por la violencia de una gran cantidad de agua, construyeron 2 columnas, una de ladrillos y otra de piedra, e inscribieron en ellas sus invenciones. Si la de ladrillos era derribada por la inundación, quedaría la de piedra para exhibir al mundo sus descubrimientos, y le informaría que había otra columna de ladrillos. Hasta el día de hoy han quedado en la tierra de Siria, Egipto. En esta declaración podemos ver 2 cosas: Adán tenía conocimiento del mañana, por consiguiente debió haber viajado al futuro. Sabía del diluvio que habría de venir, también de la fiereza del día del Señor. Adán lo había visto todo. El peso del futuro de la humanidad estaba sobre él. Sus hijos también sentían la carga y querían preservar tanto conocimiento como fuese posible. En nuestro día, los llamados expertos en pirámides estudian la Gran Pirámide esperando discernir el futuro profético del hombre, pero hasta ahora no han podido hacerlo. Se sienten motivados por el conocimiento de que los hijos de Set, de hecho, registraron la historia futura. Enoc, el hombre interdimensional, quien no ha especulado acerca de la declaración bíblica encontrada en Génesis 5 y 24 que dice: caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Enoc tenía una relación tan íntima con Dios, que de hecho literalmente pudo traspasar la pared dimensional. Como ya hemos visto, por definición, esto quiere decir que viajó a través del tiempo. Desde el otro lado de esa barrera dimensional, Enoc pudo viajar en el Espíritu del Señor, hasta cualquier punto a lo largo de la línea del tiempo de la redención. Además, tenemos pruebas bíblicas de su visión del futuro. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I
don't blame you for living this wish. Vino el Señor con sus santas decenas de millares. Judas 14. Enoc de hecho fue testigo de la segunda venida de Cristo. Pero, ¿estaba allí? Sí, Dios lo llevó allí. Y usted se preguntará, comillas, ¿estaba físicamente o solo en su espíritu? Hablando en términos generales esto realmente no importa, pero en el caso particular de Enoc, por seguro que estaba corporalmente en la dimensión del Señor, donde el viajar en el tiempo es un hecho. La Torre de Babel. Siguiendo al diluvio anticipado por Adán, los hijos de Noé descendieron a la llanura de Sinar, el lugar que más tarde llegaría a ser conocido como Mesopotamia. Allí se dispusieron a edificar una torre, la que en alguna forma que ignoramos, les iba a permitir llegar al cielo. Aparentemente, ellos retuvieron conocimiento suficiente desde antes del diluvio, ya que estaban convencidos que podían traspasar la barrera dimensional. Desde la perspectiva celestial, la reacción fue rápida y cierta, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Génesis 11, 5-8. Lo que esos hombres de Sinar querían hacer, era nada más y nada menos que escalar la barrera dimensional. Estaban convencidos que una vez allí, podrían controlar el tiempo y el espacio. En efecto, deseaban tener acceso al cielo. A no dudar, conocían las profecías de Adán, el traslado de Enoc y las columnas edificadas por los hijos de Set. Estaban intentando con su propia fuerza, ocupar la posición de Dios. Trataban de hacer lo mismo que intentan hacer los teóricos de hoy por medio de los principios de la ciencia moderna. Pero entonces como ahora, los viajes en el tiempo son algo prohibido. Si los científicos hoy estuvieran un día a punto de alcanzar esta meta, Dios confundiría sus esfuerzos tal como hizo en Babel. Moisés el libertador. Moisés fue quien escribió el Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. En una ocasión en que condenaba a los líderes de Israel, Jesús afirmó este hecho: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Juan 5:45-47. Pero, ¿fue Moisés un viajero en el tiempo? Debemos responder esta pregunta afirmativamente. Si hubo un hombre que tuvo el privilegio de trasponer la barrera dimensional, ese fue Moisés. Sus 5 libros abarcan un periodo que va desde la creación de la tierra hasta el establecimiento del reino. Sus palabras en Génesis 1:1 hablan de ese día en el pasado distante cuando Dios hizo la luz de la creación. Su cántico en el libro de Deuteronomio anticipa ese bendito día cuando la roca de Israel, el Señor Jesucristo, finalmente vengue la sangre de los profetas y de Israel. Pero más que eso, las palabras del Torá están encubiertas con significado interno. Los llamados códigos de la Biblia de los que tanto se habla hoy, no son más que la reflexión actual de una verdad conocida por los eruditos de Israel durante un número incontable de generaciones, desde el tiempo de Moisés, que esta verdad eterna, universal, infinita está programada en la propia secuencia de las letras del Torá. Un sabio del siglo XVI, conocido como Vilna Gaon, escribió estas palabras: la regla es que todo lo que fue, es y será hasta el tiempo del fin se encuentra incluido en el Torá, desde la primera palabra hasta la última, y no simplemente en un sentido general, sino hasta los detalles de cada especie y cada uno individualmente, y detalles de todo lo que le ocurrió desde el día de su nacimiento hasta su fin. Este rabino no es el único en afirmar esto. Con sus palabras solo está declarando un principio general. Note la frase hasta el tiempo del fin, refiriéndose aquí a la línea de tiempo redentora. El Dr. Eliyahu Rips, matemático de la Universidad Hebrea, ha llevado a cabo una investigación sobre los códigos del Torá, reafirmando las creencias de los eruditos de la antigüedad. Solo el Espíritu de Dios en unión con el Espíritu de Moisés pudo haber producido un documento tan trascendental. Ese hecho eterno, en el sentido que sobrepasa el tiempo y espacio de nuestra dimensión. Moisés se comunicaba directamente con Jehová, pudo ver cosas que van más allá de nuestro conocimiento, fue infundido con la luz de Dios, mantuvo intacta su vitalidad, incluso hasta la edad de 120 años, cuando fue llevado al lugar donde iba a ser sepultado gozando de perfecta salud. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Deuteronomio 34:7. En el Nuevo Testamento, Moisés apareció junto con Elías ante el Señor Jesucristo y sus discípulos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve,
tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Marcos 9, 2-4. Ellos tuvieron el privilegio de ver anticipadamente la edad del reino. Si tal como muchos estudiosos de las profecías creemos, Moisés es uno de los dos testigos de Apocalipsis, entonces es obvio que volverá a presentarse nuevamente en otro tiempo futuro. Es así como en un sentido bien real, Moisés es un viajero en el tiempo, pero una vez más debemos decir que sus viajes no fueron arbitrarios, porque los mismos tenían un propósito específico como parte de la línea de tiempo redentora.